Entonces, estimados, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, profe. Hola, hola. Profe, disculpe que tengo mezclado los usuarios del trabajo, la casa, la universidad, disculpe. No se preocupe, Rosa, sí, está bien. De hecho, me da lo mismo si se ponen con su nombre, su apodo, ese no es problema. Si la idea es que vengan nomás y que puedan aprender, eso es lo que me interesa a mí. Entonces, bueno, esperando... No, pero ya lo ¿Ah? arreglé. Bueno, está bien. Yo me hizo ilusión de tener a un alumno de colegio. Ya, entonces, bueno, en base a lo conversado en clase y lo visto y lo reflexionado, nosotros lo que estamos viendo es una herramienta que me ayuda a evaluar los riesgos de un negocio y esa herramienta se llama la matriz de riesgo, de lo cual, si ustedes más o menos recuerdan la estructura que vimos la semana pasada, la siguiente, donde hasta ahora lo único que habíamos visto era la identificación del riesgo, saber que si el riesgo era inherente de control de detección, pero ese riesgo está asociado a una causa, a un efecto, más encima hay un responsable y ese responsable pertenece a un área. Y a su vez el riesgo se categoriza, se le pone un ranking, por lo cual ahora que ya están más maduros, más grandes, están en condiciones de poder hacer una matriz, ¿ok? Que es la que comenzamos a ver la semana pasada conceptualmente. Ahora, para que eso lo lleven a la práctica, yo les mandé un caso que es este, que es Revisiones Guayacán, de lo cual es como la típica empresa, es la empresa que hace las revisiones técnicas y que ve servicios automotrices, ¿ok? Entonces, ¿qué hora es? Son las 20:18, yo les voy a dar de aquí hasta las 20:50, ¿vale? Lo voy a anotar acá, hasta las 20:50. La idea es que ustedes puedan desarrollar la matriz de riesgo visualizando este caso y una vez que sean las 20:50 lo voy a hacer yo, lo vamos a conversar, vamos a ver qué riesgos se identificaron, cuál es la categoría y con ello ver si lo pueden cumplir, ¿ok? Eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya. Si no hay más preguntas, voy a estar disponibles a su consulta, así que hagan sus preguntas ya sea por micrófono o por chat y feliz los voy a atender. Bien, trabajen. Ya, chiquillos, entonces tuvieron un rato razonable, por así decirlo, para hacer el tema, así que ahora vamos a comenzar a desarrollar el caso. Si se dan cuenta, este caso igual estaba sencillito, entre comillas, porque igual habían hartos riesgos que se ven claramente, pero vamos a evaluar, ¿ok? Ahora veamos el caso. ¿Qué dice? Dice Revisiones Guayacán Limitada, una sociedad de responsabilidad limitada que presta servicios relacionados con plantas de revisiones técnicas automotrices, ¿ok? Entonces se supone que el auto va a ver la revisión técnica, le ponen el sticker y ya sería. Ese es el negocio de la empresa, ¿vale? Luego dice su nombre nace de la primera planta que fue inaugurada en el año 81, actualmente tiene 26 plantas de revisión técnica de Tarica a Punta Arenas, la que administran, o sea, la administración está en sus manos de sus socios, personas naturales que son un matrimonio que ocupan los siguientes cargos. Tenemos primero el señor Lautaro, que posee el 80% de la propiedad y es el gerente general, y luego la señora Rosana Briceño, que posee el 20% de la propiedad y es la gerente de administración y finanzas, ¿ok? Luego de eso, dice luego, en la sociedad en el año 2010 obtuvo ingresos por 5 millones de pesos, sus costos no representan más del 60% de los ingresos totales, o sea, se entiende que aproximadamente 40% es la ganancia o la utilidad disponible para dividendos, ¿vale? En el mes de agosto de 2010 el matrimonio está en crisis, o sea, hay un tema ahí amorosos, por así decirlo, y en consecuencia hace abandono de la sociedad a la señora Rosana y entrega su participación a los dos hijos del matrimonio, o sea,
la gerente de administración y finanzas se fue, ¿ok? Y el 20% que quedaría por lógica 10% a cada hijo. La administración de la sociedad centralizada significa que hay una casa matriz y la casa matriz hace, se podría decir, la administración de todas las sucursales solamente en una casa matriz. Y luego dice, la contabilidad, adquisiciones y remuneraciones se llevan en la casa central que se encuentra en la ciudad de Santiago y luego entregan la administración del holding o la casa matriz, ¿ok? Nos menciona que el gerente general, entendiendo que el gerente general es el director de la empresa, el que gestiona que los demás gerentes se pongan de acuerdo, no es necesario que sea algún profesional como comercial o auditor o algo similar. Ese cargo no es problema. De hecho, como cultura general, en Estados Unidos la mayor cantidad de gerentes generales exitosos son psicólogos, como dato. Dice que es un ingeniero civil, o sea, ingeniero industrial mecánico de los hechos, o sea, alguien que conoce el negocio. Luego nos entregan el dato del CFO, que es factor de comercio sin título profesional, o sea, es alguien que tiene experiencia en negocios, experiencia en comercio, pero que no está titulado en ese punto. Tenemos la gerente de operaciones, que es ingeniero civil, egresado de una universidad privada, hijo del dueño del primer matrimonio, como dato extra. Luego nos dicen contador general, contador público auditor de la USACH, luego el encargado de remuneraciones es sin título. Tenemos 26 ingenieros de ejecución mecánica a cargo de las propiedades, o sea, de la planta de revisión técnica, vale decir, uno por cada planta. Tenemos 8 auxiliares contables, que son estudiantes de auditoría y contadores generales, un encargado de marketing, una encargada de calidad sin título, y ojo que la empresa está pidiendo que esta persona se certifique en la ISO 9001, o sea, 9000 del año que corresponda. ¿Por qué lo hace? Porque se entiende que ante posibles revisiones de los entes fiscalizadores, uno de los factores que se pide es que el encargado de calidad tenga esa certificación, por lo menos. Nos habla de 4 personas del área informática, que hay un ingeniero civil informático y 3 ingenieros de ejecución, todos egresados de una universidad privada. Tenemos también 12 personas de apoyo administrativo, etcétera, y 400 mecánicos repartidos en las diferentes plantas de revisión técnica a lo largo del país, todos titulados en escuelas técnicas, ¿ok? El socio principal de la sociedad constató que durante la gestión de la señora Rosana, vale decir la ex gerente de Administración y Finanzas, se había apropiado indebidamente de una importante cantidad de fondos sin la autorización del gerente general, su marido. Una parte de esa cantidad se encuentra en una cuenta corriente en USA y se presume que además existen otros depósitos en el exterior, los que están siendo indagados por los abogados contratados para este caso. Por lo cual, primera pregunta, solamente viendo la estructura organizacional, omitiendo esta parte que lógicamente hay un riesgo ahí, hasta acá, ¿ven algún riesgo identificable en ese punto? No han pillado. Sí, Se dígame. quedó mudo. ¿Ah? Había quedado mudo. Pucha, así veo. Carolina, coménteme, ¿qué riesgos detectó solamente con la plana administrativa acá? Es que hay un riesgo. Ay, primero que nada está todo desorganizado. ¿Por qué?
porque hay hartos cargos, pero hay mucho conflicto de interés entre sí. ¿Ya? Aparte, no sé si el riesgo de trabajar con la esposa, por lo que dice la última parte, trabajando con la esposa es perdió plata. Ya, mire, o me entiendo ese tema, o mintiéndolo porque sí, es un riesgo súper relevante ese que lo vamos a tocar. Pero solamente leyendo la plana administrativa, usted me La dice plata que hay administrativa, conflicto de intereses. sí. Y Ya, aparte de eso, tengo gerente administrativo en finanzas, tampoco tiene título, tampoco tiene nada. No tiene nada que me acredite como que él sabe de lo que está hablando, de las operaciones que está haciendo. ya. ¿Y la Él decía, experiencia no vale? ¿O no? sí, pero en este caso no me dice si tengo experiencia o no tengo experiencia. Sí, Está dando sí, factores de comercio. ¿Qué más? ok, La persona encargada del título profesional, ya, encargada de calidad, también, prende, me dice, la empresa está obligada a certificarse. Es decir, que me está pidiendo una certificación de un título. También tengo riesgo, ahí yo supongo. ujú, Porque si no te fijas, hasta el mecánico, hasta el último mecánico tienen sus títulos de escuela. Y personas con más cargo no tienen título de escuela. la entiendo totalmente. Mire, ok, la verdad que acá yo voy a emitir una opinión personal. Debo serle súper sincero. La verdad que a mi opinión personal, ojo, mi opinión personal, con ciertas excepciones, a veces la experiencia muestra más que el título. O sea, no vamos a poner a alguien que no estudió medicina a ser médico. Estamos claro que no. Pero sí, por ejemplo, no sé, si yo creo un CFO, un gerente de finanzas, alguien que, no sé, pues haya tenido harta experiencia como inversionista privado y que asuma esa gerencia, no lo encontraría malo, a mi opinión personal. No obstante, como todo depende de la justificación que le demos, le encuentro razón a Carolina. ¿Ok? A mi opinión, eso no sería riesgo, pero Carolina dice que sí, por lo cual se lo acepto. Lo que sí estamos de acuerdo es que jamás, como se le ocurre el encargado de calidad, la persona que se encarga de que el negocio sea el apropiado, el negocio funcione eficientemente, no tenga la certificación. Más encima, no es que no sea competente. Lo que pasa es que ante una fiscalización a la planta de revisión técnica, ese cargo es obligatorio por ley y más encima tiene que ser certificado en calidad, de lo contrario le pasan una multa. Entonces, tremendo riesgo que estaba corriendo esta empresa. Insólito, insólito. ¿Ok? Horrible. Y más encima, la gente no es profesional y resulta que tienen esos problemas de matrimonio, pero que se demuestra en la parte de abajo el efecto de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la matriz con los dos riesgos identificados. ¿Ok? Por lo cual, área finanzas, cargo gerente de finanzas. Tipo de riesgo, estamos claro que la empresa lo pudo haber evitado y no lo hizo, por lo cual es un riesgo de control. ¿Estamos de acuerdo, no? Al igual que Catalina comentó, eso es un riesgo de vía chat, eso es un riesgo de control, ¿vale? Ahora, la causa es gerente no tiene estudios técnicos del cargo que ejerce. Luego dice riesgo en este caso, el riesgo sería por lo cual riesgo de no competencias al cargo y el efecto es por lo cual mala gestión y desarrollo del gerente de finanzas. Ahora, ¿cuál sería la actividad de control a proponer acá? ¿Qué se les ocurre? Que se capacite. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ojo, recuerden que puede haber más de una actividad de control. Vamos a asumir la comprometida con el negocio, porque por lo menos si usted me lo hubiera preguntado, yo le digo se va y contrato a alguien más capacitado, pero sí. O sea, mi opción es más rápida,
pero la suya se ve como más comprometida con el negocio, por lo cual es Y ya pagar... sabe el negocio, pues, profe. Ya sabe el negocio, no lo tengo que volver a involucrar con el negocio en sí. Que si yo lo capacito, lo puedo sacar mejor provecho. Me Pero si parece... la señora le estaba robando al caballero, ¿qué? Se vaya para la casa. Ah, pero eso lo sabemos ahora último, pues. Pero si se fue para la casa, pues que te morís. Si viste la empresa buena para que el cagüín está, está buena, está buena. No es que les traje un caso sabrosongo. Entonces, pagar capacitaciones a la gerente para desarrollar competencias relevantes al negocio. ¿Sí? Ahora, la gravedad, estamos claros que quien maneja las lucas, si tiene este problema, es gravísimo, y la probabilidad de que ocurra es horrible, por lo cual es extremadamente dañino, tiene un riesgo alto, o sea, una probabilidad alta, por lo cual es humedad 72, el riesgo es intolerable, ¿ok? Eso, intolerable, intolerable. Por otro lado, nosotros sabemos que ahora tenemos el problema en el área de calidad, y más bien, más que de calidad, esto es como de operaciones. Y dentro del área de operaciones tenemos el cargo del encargado de calidad, que tiene un riesgo de control, y ese riesgo de control nos dice que el encargado no tiene certificación ISO 9000. El riesgo, ese sería riesgo de control acreditar. Sí, eso mismo, Catalina. Me enorgullece, me enorgullece. Dice, en este caso, riesgo de es el encargado, no tiene certificación ISO 9000. El riesgo es, en este caso, no cumplir, o sea, no cumplimiento de normativa legal vigente, porque se entiende que me exigen eso, no es que yo quiera para demostrar una diferencia, nada, simplemente eso. El efecto sería probables multas ante una fiscalización, ¿ok? De lo cual la actividad de control en este caso sería pagar certificación de calidad a la encargada, ¿vale? La gravedad en este caso, dime. No sé si no me queda muy claro en realidad el tema de la encargada. El ejercicio, como yo lo entiendo, ¿Ya? por lo que estoy leyendo, me dice que la que está obligada a certificarse es la empresa, no la encargada. Y lo que tiene todo el sentido del mundo, porque el ISO 9000 es más que nada una certificación de proceso. Entonces, Sí, no, como... tiene toda la razón, Mario. Mario, tiene toda la razón. Yo leí mal, y como esto va a estar grabado, ofrezco mis disculpas, tiene toda la razón, ¿ok? Entonces sí, el encargado de calidad, no. El encargado de calidad, entonces se supone que el encargado es la persona que debería hacer la gestión del proceso de certificación, por lo cual, en vez de que diga encargado no tiene certificación, encargado no realiza la gestión Para obtener la certificación. de certificación. Así es. Entonces, de certificación ISO 9000. Mario, te ganaste un like. Entonces, el riesgo es no cumplimiento de la normativa legal vigente, y luego serían probables multas ante una fiscalización, la actividad de control es esa, y la gravedad es grave si ocurre, porque se entiende que afecta a la imagen reputacional y un montón de factores. La probabilidad de que me fiscalicen, mira, yo voy a ser súper acá como arriesgado. Yo no tengo certeza que los fiscalicen frecuentemente, porque los fiscalizadores son súper pocos versus la cantidad de plantas de revisiones técnicas en el país. No obstante, conceptualmente, vamos a asumir que es probable, entendiendo la buena fe, ¿ok? Y eso sería riesgo intolerable.
Ahora, actividad de control tampoco sería eso, sería acreditada a la empresa. Sí, sí, así es. Entonces sería realizar procesos de certificación. Muy bien. Eso es. ¿Ok? Ahora, Rocío dice, personal no tiene las competencias necesarias para el cargo. Bueno, la encargada de finanzas, o sea, de calidad, como no tiene el título profesional, ¿qué es lo que pasa? Se entiende que también existe el mismo riesgo. ¿Ok? Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Dice, que la encargada de calidad no tiene no tiene título, entonces vamos a asumir que eso también es un riesgo si nosotros lo hicimos con finanzas, ¿vale? No obstante, ese lo desarrollan ustedes para que vayan soltando la mano. Dice Catalina, profe, pero si la empresa está certificada, pero en ese punto llega una persona nueva posterior a la certificación, ahí debería certificar solo la persona. Lo vamos a leer, esperemos un poco, para todos los que no tienen estudios o títulos. Sí, la verdad que en ese caso, si quieren poner eso como un tema global, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿vale? Ahí lo vamos viendo. Sigamos leyendo para que podamos avanzar todo lo que se pueda. Dice luego, el socio principal de la sociedad constató durante la gestión de la señora Rosana, su ex señora, que se había apropiado indebidamente de una importante cantidad de fondos sin la autorización del gerente general, su marido. Una parte de esta cantidad se encuentra en una cuenta corriente en USA, que se presume además existen otros depósitos en el exterior, los que están siendo indagados por el abogado contratado para este caso. Si bien la señora Rosana era la encargada de finanzas de la empresa, jamás dio cuenta de su gestión al gerente general, que era la responsable de emitir todos los cheques para los pagos de la sociedad, realizaba la conciliación bancaria, ojo lo que hemos hablado, emite los cheques, hace la conciliación bancaria, o sea, se mete en la parte contable del banco, por lo cual puede omitir cheques en ese ámbito, puede decir que hay cheques que no existen y se supone que con eso omite flujo de efectivo, ¿vale? Entregando cifras finales que se comparaban con la contabilidad y se realizaban los correspondientes ajustes para llegar al saldo informado por ella, no se realizaban auditorías externas. Por lo cual acá, ojo, porque hay dos riesgos, ¿cierto? Por lo menos acá sí hay dos riesgos en esa parte relacionados con el área de finanzas. Primero, el primer riesgo también de la gerenta de finanzas, ambos riesgos de control. Primer riesgo, lo que pasa acá. Se supone que el riesgo era una malversación de fondos, de lo cual la causa de eso es fraude provocado por la gerente de finanzas, de lo cual es uno, ¿ok? El efecto es lo que ya pasó. Déficit y escape de flujos de la sociedad, ¿vale? ¿Cuál sería la actividad de control? Primero que todo, si se dan cuenta, la señora firmaba los cheques, pero jamás le informaba al gerente general de eso. Entonces se entiende que tenía ciertos poderes que le daban la facilidad, por lo cual yo creo que acá, para que no pase esto nuevamente, una posible solución sería limitar los poderes del gerente de finanzas y hacer firmas, o más bien, y solicitar doble firma del cheque entre gerente de finanzas y general. O sea, que por escritura y por política de la empresa, ambos firmen el cheque. La gravedad de esto es extremadamente grave porque tenemos claro que se había perdido plata. Horrible la situación, horrible.
Y por otro lado también, eso es muy probable que ocurra porque ya pasó, por lo cual nos da 72 y es intolerable. ¿Ok? Eso mismo, para ti, o confirman duplas con 2 apoderados, también se podría llamar eso. Lo vamos a poner acá. U otros apoderados. ¿Okay? Muy bien. Lo que veo son los más auditores, me enorgullecen, chiquillos. Luego dice, el otro riesgo que habían, si se dan cuenta, es que gerente de finanzas disfrazaba información contable. ¿Ok? Por lo cual, horrible eso. El riesgo en este caso es emisión de estados financieros con información no fiable, que ya lo tenemos visualizado. El efecto en ese caso sería estados financieros erróneos, y por lo cual la actividad de control que yo propondría acá sería nuevamente limitar las funciones del gerente de finanzas y que un analista contable sea el encargado de hacer las conciliaciones bancarias, tomando de forma directa la cartola bancaria. Por lo menos yo haría eso, o sea, porque si se dan cuenta acá la gerenta de finanzas informaba las cosas, entonces se entiende que si yo tomo la información como contador, como la cartola bancaria que viene directamente del banco, y eso me encargo de analizar, la verdad no debería tener problemas con ello. El gerente de finanzas hace todo lo que quiere a su conveniencia. Clarísimo, clarísimo. Eso, de hecho, no es bueno generalizar, pero esos son los problemas de empresas familiares. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Sigamos. Vamos a bajar esto un poquito, sí. Ahí sí. Sigamos viendo. Ahora, ¿qué más nos dicen? Nos dicen también... Voy a agregar una línea más. Ya. Luego nos dicen... El activo fijo de la sociedad representa el 40% del total de activos de los estados financieros. La adquisición de estos activos fijos como terrenos, construcciones, equipos, vehículos, se realiza mediante leasing, ¿ok? En vez de tener el activo fijo con su control, utilizan arrendamiento financiero. No hay problema hasta ahora. Toda esta negociación era realizada en forma directa entre la señora Rosana, la gerente de finanzas, y los ejecutivos de los diferentes bancos. No era política de la gerencia de finanzas entregar a la contabilidad las escrituras de los diferentes leasing, como tampoco cartas de importaciones de repuestos y equipos. Durante el año 2009 se vendió una propiedad en el sector alto de la ciudad, la cual era parte del activo de la sociedad, un valor de 1.800 millones. De esta suma se ingresó a la contabilidad la suma de 400 millones, valía 1.800 y se ingresó 400 millones. El saldo, según se informó a la contabilidad, había sido abonado a intereses y deuda que se tenían con una entidad bancaria. Contabilidad, para hacer estos cierres de los periodos contables, solicita la información a cada una de las instituciones bancarias, las cuales mantenía relaciones comerciales a la sociedad. Me explico esto. Explico para que se capte. Dice, ¿cómo respalda el activo y los pagos? No hay respaldo. Me explico. Bueno, primero que todo, se supone que para contabilizar un leasing necesitamos el contrato de leasing para ver el tema de los intereses percibidos, para ver el tema del pago de las cuotas del leasing, etc. ¿Qué pasó? Resulta que entre todos los... Primero, como no tenía eso, tenía que fiarme de lo que decía la gerente de finanzas, de lo cual
me podía entregar información errónea. Por otro lado, existió esta figura, de lo cual la empresa tenía una propiedad que la vendió a 1.800 millones. El ingreso de la empresa eran 1.800 millones, pero ¿qué pasó? La empresa contabilizó la utilidad, ¿ok? Porque, ¿qué dijo esta empresa? Dijo, mira, lo vendí a 1.800 millones, pero de los 1.800 millones yo pagué deudas, cosa que no se cerró el pasivo, primero que todo, porque no lo menciona acá, y lo otro es que no se pagaron los intereses que yo tenía pendiente al banco, tampoco se registró. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron omisiones contables y se registró un activo subvaluado, y más encima, contabilidad para tratar de arreglar esto, que era lo que hacía, solicitaba la información a cada una de las instituciones bancarias con las cuales mantenían relaciones comerciales. O sea, como la gerenta de finanzas no entregaba la información que le llegaba, contabilidad tenía que pedirle a un ente externo, y se entiende que a veces, como no me entregan nada, eso se presta para malos entendidos, ¿ok? Por lo cual, eso es un riesgo que a la larga es uno solo. Ahí muestran un montón de casos, pero el riesgo es uno solo. ¿Cuál sería? La falta de información, o más bien, la mala información contable o la mala emisión de los estados financieros. Espérenme un minutito. Chao, profe, que esté bien. Chau, Rocío, que esté bien. Profe, el sábado va a haber igual ayudantía entonces. Sí. Van a ver ayudantía y va a ir Yanara. Aparte que igual es importante que asistan a la ayudantía, porque recuerden que Yanara pone notas. Entonces el sábado, haciéndoles spoiler, aparte de desarrollar las matrices de riesgo con los casos que han visto con ella les va a explicar la primera nota que va a poner. Así que es importante que asistan, por favorcito. Ya, profe. Espero que anden bien. Un gustazo. Gusto, chao. Chao, Carolina, que esté bien.